Hola, mi nombre es Flavia y hoy nos encontramos nuevamente para hablar esta vez de qué hablamos cuando hablamos de ideologías. Antes que nada quiero decirles que este tema me encanta, este tema me gusta muchísimo, me gusta mucho hablarlo, me gusta mucho explicarlo, espero que lo entiendan, que se copen, que se cuelguen con esto, que está buenísimo el entender qué es esto de la ideología, ¿no? Antes que nada, les quiero dar las gracias de vuelta por los comentarios, porque todos están atentos a los nuevos videos, a qué material voy a subir, qué explicaciones, hacen preguntitas, eso está muy bueno. Y bueno, los voy a invitar a que le den like a este video, a que lo compartan con más gente. Recuerden que el cometido o mi cometido final con esto es compartir conocimiento y que todos podamos entender de qué hablamos cuando hablamos de política, qué es la política, cómo funciona. Cuando leamos los diarios, cuando escuchemos la radio, la televisión y escuchemos comentarios o conceptos como ideología, política, partido político, que sepamos un poquito qué es lo que estamos escuchando o qué es de qué están hablando, ¿no? Esa es la idea. Así que bueno, cuanto más like den, más posibilidades de que esto llegue a otras personas y así todos podamos entender un poquito de qué estamos hablando, qué es lo que está pasando a nuestro alrededor. Bueno, solo voy a hacer un break para decirles que llevo una hora más o menos grabando y me di cuenta que en realidad estaba grabando cuando paraba y cuando hablaba no estaba grabando, así que llevo una hora de hablar en vano. Nada, o sea, para que lo tengan en cuenta. Bueno, entonces ya entrando en tema, definición de ideología. Las ideologías son conceptos específicos y interpretaciones específicas de la realidad. Es decir, es una manera de interpretar el mundo que nos rodea, los problemas, lo que son problemas y lo que no lo son, y tienen aparejado un proyecto político de la manera en la que se debe de organizar el poder de forma deseada o ideal. La manera en la que yo pienso la realidad, en la que yo la interpreto, mis valores, mis principios, mis conceptos, van a generar esa determinada idea de cómo yo creo que debe ser de manera ideal la organización social y los vínculos sociales y con las instituciones. Bueno, los elementos de una ideología son 4. Y esto está basado en las ideas del autor Vallés. La primera, son sistemáticas. Esto significa que ordenan los conceptos y los valores de organización de los vínculos sociales y políticos. La segunda, son instrumentales. Esto significa que señalan cuáles son nuestros problemas o no problemas, cuáles son nuestros objetivos acorde a nuestros principios y valores, como veíamos recién, y también cuáles son nuestros detractores y las personas que nos apoyan o nuestros amigos, las personas que comparten esas ideas, esos conceptos y esos valores o principios. La tercera, son compartidos, es decir, estos valores, estos principios, estos conceptos y preconceptos con respecto a la realidad son compartidos por varias personas. Y por último, y lo que a mí más me gusta de esto, es que son sintetizadores. Y se los voy a explicar o transmitir cómo yo lo entendí y cómo a mí me gustó también entenderlo, de cómo me lo transmitió mi profe. Que es que son paquetes compensados de un grupo de ideas, de valores, de principios, de la educación que venimos, de dónde venimos, de nuestra estructura familiar, de nuestro grupo de pares, de nuestra formación académica. Todo eso viene en pequeños paquetes, ¿no? Entonces, lo que nos ofrecen son paquetes, ideologías que tienen una determinada visión de cómo tiene que ser la economía, una determinada visión de cómo tiene que ser la organización política, una determinada visión de cómo tienen que vincularse entre los individuos, una determinada visión de cómo tiene que ser el régimen político y cómo se tiene que elegir el gobierno. Todo eso va en pequeños paquetes y nosotros lo que hacemos es comprar el paquete que está más cercano a los valores que tenemos y a los principios que traemos y nos ahorra un montón de tiempo. Esto viene de la idea de la racionalidad o la rational choice, que bueno, en otro momento se los voy a nombrar, que es súper interesante, pero básicamente es eso, la ideología lo que hace es
sacar en pedazos, desmenuzar y darnos como una comida prehecha para poner en el microondas y sacar, ¿no? Entonces nos facilita y nos ahorra tiempo de, por ejemplo, tener que estar leyendo, que deberíamos pero de leer, por ejemplo, todos los programas políticos de todos los partidos políticos o de las diferentes secciones de cada partido político y ver qué piensa cada uno. Donde yo veo que hay un determinado sector, una determinada ideología que se arrima, que se acerca, que comparte lo que yo pienso con respecto a economía, política, religión, cultura, etc., bueno, voy a comprar esa idea. Con respecto a la base de las ideologías, esto tiene que ver con la manera en la que ven el mundo y de ahí las diferentes concepciones o interpretaciones que hacen de la realidad. Y esto tiene que ver primero con la naturaleza del ser humano. Se puede basar en que el ser humano es bueno por naturaleza y entonces puede vivir en comunidad de manera racional, o por el contrario, que es un ser competitivo que hay que constreñirlo o darle reglas o normas para que pueda convivir con el resto. Luego, las interpretaciones que se tiene con respecto a el cómo tienen que ser los vínculos individuo-individuo. En tercer lugar, la interpretación de cómo tiene que ser el vínculo entre el individuo y la comunidad, los grupos, las instituciones. Y en último lugar, la categoría o la importancia que se le da a la política como capacidad que tiene de poder realmente organizar los vínculos sociales, políticos y económicos. Bueno, entonces, antes de empezar a explicar cada una de las ideologías que vamos a tratar, les voy a comentar brevemente por qué voy a hablar en plural: liberalismos, conservadurismos, socialismos. Y es que si bien utilizamos este tipo de conceptos para poder analizarlos y entenderlos, hay diferentes percepciones de la realidad y por lo tanto por la interpretación que se hace de este tipo de idea se aplica de manera distinta. Por eso es que no hay un solo tipo de socialismo, no hay un solo tipo de liberalismo, depende de los valores, de la cultura, de la religión, del tipo de sociedad, de la estructuración, de las instituciones que se fueron creando para ver cómo se interpreta esta idea y cómo se aplica directamente. Entonces, vamos a ver concepciones generales de cada una de estas ideologías, pero teniendo en cuenta de que en cada tipo de sociedad o cada tipo de Estado se va a implementar con algunas diferencias. ¿Bien? Entonces, el liberalismo. Tenemos que la ideología son principios, son valores, son conceptos, preconceptos sobre la realidad. Entonces, el valor fundamental del liberalismo es la libertad individual. Esta es la base y la estructura que gestiona toda la idea del liberalismo, que es liberalismo político, liberalismo económico, etc. Tienen una idea con respecto a la autoridad de competencia libre. Esto significa que el Estado lo único que tiene como función es el regular las normas para poder generar la elección del gobierno, pero solamente va a interferir en ese caso. Luego hay una idea de dejar fluir tanto la libre competencia como las habilidades y las habilidades de los individuos en el desarrollo de la prosperidad a nivel social y los vínculos individuo-individuo y individuo con las instituciones. En segundo lugar, tenemos la ideología de los conservadurismos. Si bien a veces solemos asociar como sinónimos el liberalismo y el conservadurismo, mantienen sus diferencias. El conservadurismo aparece como una reacción, de hecho, a la idea liberal, y esto es porque los liberales consideran que el valor fundamental es la libertad individual, tanto para la organización social, la relación entre individuos y el individuo con las instituciones, y también a nivel de las autoridades y la jerarquía. El conservadurismo lo que va a hacer es defender el respeto por las jerarquías y las tradiciones. Entonces, el caso más fácil de entender es la institución de la monarquía. Se pide o se busca la
el respeto por la institución de la monarquía, por considerar que es una tradición y que es algo que viene impuesto y que se viene dando de generación en generación y funciona bien de esa forma para organizar a la sociedad y los vínculos entre individuos y con las instituciones, y por lo tanto, ¿por qué cambiar algo que funciona bien? Por lo menos esa es la concepción idealista de cómo tiene que funcionar la sociedad. La estructura es en base a los vínculos familiares y desde la familia hacia la sociedad, y esto viene de la nobleza, ¿bien? En detrimento y en contraposición a las ideas liberales que son de base burguesa de la revolución industrial. Por lo tanto, lo que tenemos con los conservadurismos es un dejar estar, es una defensa del statu quo que hay en ese momento con respecto a las jerarquías y las instituciones. Bien, lo que comparten con el liberalismo es la idea de la economía liberal, es decir, el libre mercado y la no interferencia del Estado en la economía. Hay una competencia libre y por lo tanto no hay interferencia ni ningún tipo de gerencia estatal en la economía. Sí, el Estado tiene que regular los vínculos sociales y el reparto de poder. En tercer lugar, tenemos como ideologías los anarquismos. Los anarquismos son sociedades que están planteadas bajo el valor de la solidaridad y la comunidad. Entonces, son sociedades que eligen una manera de organización a través de cooperativas o comunas. No, lo que piensan con respecto a la autoridad es que la existencia de jerarquías o la existencia de líder lo que hace es perturbar la vida social y los vínculos, y por lo tanto niegan todo tipo de autoridad. Y en cuanto a la autogestión y el gobierno, se hace, o por lo menos defienden la idea de forma directa de representación. Es lo que se manejaba y muy a grosso modo en la antigua Grecia, cuando había una participación directa. Obviamente es algo que se puede practicar en pequeñas comunidades, pequeños vínculos, ya que es imposible para grandes cantidades de población poder participar de manera directa, como hacían los griegos, por ejemplo, en el ágora en la que votaban los que eran considerados en ese momento ciudadanos. Por eso la manera de estructura social que maneja la anarquía o las anarquías son a través de pequeñas comunas o pequeñas cooperativas. La cuarta ideología y la cuarta y media, porque los voy a dar en conjunto, y esto es porque tienen relación uno con el otro y uno surge del otro, es el nacionalismo o los nacionalismos y los fascismos. No quiere decir con esto que estoy explicando que efectivamente siempre va a suceder que de un nacionalismo va a degenerar en una idea fascista. En este caso puntual, explicando el fascismo, vamos a ver que es una degeneración de la idea del nacionalismo. El nacionalismo como tal, lo que tiene como idea y valor primordial es que el centro es la nación. Recordemos que la diferencia entre una nación y un Estado es que la nación son todas aquellas personas o conjunto de personas que comparten una historia común, una cultura común, generalmente también una religión común, pero no necesariamente un territorio con límites y un gobierno, ¿bien? El caso más típico y más conocido es el caso de la nación judía, cuando previo a 1945 no tenía un Estado, un territorio, sino que era la nación judía que estaba dispersa por todo el mundo. Luego de 1945 logró tener un territorio físico en el cual generar un Estado. Entonces, la idea de los nacionalismos son que debe coincidir la nación y el Estado. La nación debe tener un Estado y un territorio en el cual compartir el proceso histórico, las instituciones que se crean a partir de ese proceso histórico, la cultura, los valores, principios, etc. Los fascismos son una exacerbación de esta idea de nacionalismo, pero no solamente desde estos principios y valores que veíamos recién de la importancia de la nación, sino también de la organización en cuanto a la jerarquía por superioridad de raza, etnia, género, etc. Los fascismos más conocidos son el fascismo que se originó
previo a la Segunda Guerra Mundial en Alemania y en Italia con Hitler y Mussolini respectivamente. Y lo que tienen además es que hay un líder que es el que elige el destino de esa nación y además son intolerantes con aquellas jerarquías que no corresponden con esa superioridad. En el caso, por ejemplo, de Alemania, teníamos la intolerancia con respecto a otras razas y otras etnias diferentes a los que ellos consideraban su raza aria como la superior al resto, y por eso no solamente eran intolerantes con el compartir el espacio físico, sino además con la propia existencia de la diferencia. La siguiente ideología que vamos a tratar es la de los fundamentalismos religiosos. Los fundamentalismos religiosos son congregaciones en torno a una creencia religiosa, y lo que nos puede llamar más la atención en nuestra cultura occidental es que convergen, es decir, es lo mismo el tipo de gobierno con la institución religiosa. Las normas y las leyes que rigen a el vínculo social, económico y político sale de los textos sagrados de la religión de la cual estemos tratando, y además tiene, y por eso es lo de fundamentalismo, que son de una ideología de tipo radical, es decir, que no aceptan ningún otro tipo de religión o cultura o culto diferente al que ellos predican y practican, y además son extremadamente duros y rígidos con la disidencia religiosa, es decir, con las personas que abandonan la creencia o que no respetan las instituciones del gobierno y las instituciones del Estado que salen de las interpretaciones y las leyes de los textos sagrados. Por último, vamos a hablar de lo que está más cercano a nuestra realidad o en esta cotidianidad que tiene que ver con los socialismos, y vamos a hablar del comunismo para diferenciar uno de otro. Generalmente se suelen tratar como sinónimos y no son iguales. Si bien tienen una raíz común y en el siglo XVIII y XIX se trató como que uno es el camino hacia el otro, el socialismo nace como reacción al liberalismo, y recuerden que hablábamos que las ideologías lo que son percepciones de la realidad o interpretaciones de lo que nos rodea, de cómo es nuestro vínculo, nuestra estructura, nuestra organización social. Entonces el socialismo nace como reacción a el ver la desigualdad social que se genera a raíz del liberalismo y de la revolución industrial y de la economía liberalista y de libre mercado. Entonces, lo que plantea es una sociedad y un tipo de estructura igualitaria, ¿bien?, en la que todos los individuos son iguales, y la base es la solidaridad, ¿bien? Entonces, ¿cuál es la diferencia con el comunismo? Bueno, Marx lo que nos va a decir es que el comunismo es la etapa final para poder lograr un gobierno de proletarios, es decir, de la clase social. Es una idea, es un valor, es un principio que está basado en una estructura de clases, en una idea de concebir la realidad como organización en clases sociales. Hoy en día, siglo XX y siglo XXI, no lo vemos específicamente como que uno es la etapa intermedia para poder llegar al otro, sino que son diferentes maneras de poder llegar a generar sistemas de gobierno. Por un lado, el socialismo puede convivir en un régimen democrático, de hecho lo hace, y hay sistemas socialdemócratas que buscan un estado de bienestar. Lo que hace es, en lugar de barrer con todas las instituciones generadas por el liberalismo, lo que hace es generar reformas para hacer una redistribución de las riquezas y los recursos económicos, y todo aquello que el mercado, el libre mercado y la libre competencia no cubre con respecto a las necesidades básicas de los ciudadanos, lo cubre el Estado con esa redistribución y esa búsqueda del bienestar. En el caso del comunismo, el Estado lo que hace es gestionar la totalidad de los recursos y se apropia de ellos, y esta es la diferencia fundamental, y es que en el socialismo se mantiene la propiedad privada y en el caso del comunismo no. Se expropia para el Estado, y el Estado es no solamente
el que interpreta cuáles son las necesidades que tiene el ciudadano y cuáles son los recursos que tiene que darle acorde a esas necesidades que interpreta que tiene, sino que además lo gestiona de manera directa el Estado y no el ciudadano. Esta es la base fundamental y de hecho el comunismo logra regímenes de gobiernos que son de tipo más autoritario, mientras que los socialismos, como decía recién en el caso de los sistemas socialdemócratas, como en el caso de los países nórdicos como Finlandia, Noruega, etc., son sistemas democráticos de libre competencia, con votación y representación y libre mercado. Logran tener ambos mundos y poder lograr hacer una búsqueda del bienestar común a través de pequeñas reformas y la redistribución de la riqueza sin necesidad de expropiar la totalidad de las instituciones y la propiedad privada. Así que bueno, lo dejamos por acá. Espero que les haya sido ameno. A mí me gusta muchísimo este tema. Disculpen mi cara, hoy me di la 4ª dosis de Pfizer y la verdad es que pega duro, así que bueno, hice lo mejor, di lo mejor de mí, me gusta muchísimo este tema. Espero que les guste lo mismo que a mí y me encantaría en otra oportunidad poder colgarme un poquito más con los orígenes históricos, etcétera. Es súper interesante, pero bueno, al final del video del planteamiento me ganó un poquito el cansancio capaz, pero bueno, prometo estar en óptimas condiciones para el próximo videito y bueno, les voy a pedir que compartan, que le den like, así más personas pueden acceder a esta información. Si tienen dudas, si tienen comentarios, si tienen quejas, si quieren que me ponga un blazer de otro color, me lo comentan. Y bueno, vamos a estar por acá, así que nos vemos. Gracias.